Bueno, gracias por estar en este pequeño espacio académico. Un espacio sencillo donde nos interesamos, donde hacemos esa mayéutica. Sí, pues. Sócrates siempre dudaba de todo, la mayéutica. Nunca dejó de problematizar, aún en su lecho de muerte, la apología de Platón, porque Sócrates nunca escribió, narra esa mayéutica, esa última mayéutica de Sócrates, en donde él desafió a la muerte, donde expuso sus últimos días, donde fue condenado a muerte por pervertir a la juventud de ese tiempo. Decía, decía la sentencia, parte de la sentencia de muerte en la que fue sentenciado Sócrates. Un filósofo de ojos saltones y de un parecer físico no muy eh, empático y de un carácter tampoco pues simpático. Sócrates, el gran filósofo universal que ha trascendido millones de años y que la mayéutica hoy ya dentro de la abundancia filosófica ha sido olvidada dentro de los métodos filosóficos, pero sigue sorprendiendo la mayéutica. Como la lógica de Aristóteles, la dialéctica de Platón. Pero estamos hablando de las plantas. Y estamos diciendo de que las plantas permitieron esa temperatura, permitieron ese equilibrio, permitieron esa refrigeración para que se produjera lo que es las otros órdenes de vida y los otros reinos. Por lo tanto, las plantas dentro de sí, dentro de su composición genética, un estudio al que todos y todas nos podemos acercar y mirar de cerca. La ciencia es para todos. Ahora, la ciencia tiene unas exigencias, tiene unas invitaciones y tiene unos pasos que cumplir, como la lectura, la indagación, la duda, la investigación, la posibilidad de pensar libremente, de indagar, de mirar, de conocer, de experimentar, de saber. Porque si no, no fuera ciencia. Que fue lo que pasó con el oscurantismo de la Edad Media, donde no se podía hacer ciencia. Y eso es a lo que no podemos llegar ahora. Que la abundancia de redes, que las inteligencias artificiales nos hagan caer en un oscurantismo, que los gobiernos nos hagan caer en un oscurantismo donde esa libertad de pensamiento sea restringida y no se pueda hacer ciencia. Eso ya sucedió, eso ya pasó. Y quienes estudian historia saben que es verdad de esa época de oscurantismo, donde la mujer no podía hacer ciencia, donde la ciencia era como para un grupo muy reducido,
y donde se le decía científico solamente aquel que tenía algún episteme o que tenía una avanzada edad. No, tenemos que romper esos estereotipos sociales, romper esos estereotipos que nos ha creado los mitos de la modernidad, los mitos de la Edad Media, porque la ciencia hace parte intrínseca de nuestra curiosidad, de nuestra vida y de nuestra evolución. De lo contrario, pasaríamos a la historia como una época de oscurantismo, una época oscura, una época de imposibilidad de desarrollo de la ciencia. Por eso que estos cursos, donde estamos hablando de la historia, de la esencia de las plantas, son solo un acercamiento, porque estos temas epistémicos, vistos desde la epistemología, pues son amplios, son temas amplios, pero ya estamos acá. He aterrizado en este planeta. Y la vida me ha puesto aquí exactamente en este punto para hablar de este tema tan especial como es las plantas. Y ha pasado esa época del oscurantismo. ¿Qué tal que usted y yo hubiéramos nacido en el oscurantismo? Esa imposibilidad de poder hacer ciencia, donde muchos se arriesgaron, como Leonardo da Vinci, como Giordano Bruno, como Juan Calvino, se arriesgaron y participaron en lo que fue el Renacimiento, donde hoy tenemos obras de arte que nos inspiran, que nos sorprenden. El Renacimiento. Y se le dice Renacimiento porque la gente dijo, pero estamos atrapados en un oscurantismo que nos ha llevado siempre al precipicio, a evitar el desarrollo de muchas otras ciencias, de las artes, de la expresión, de la dramaturgia del cuerpo, de hacer drama con el cuerpo, de dramatizarlo. ¿Qué era lo que hacía Homero? Las tragedias de Homero, ¿verdad? Era trágico, un escritor trágico. Y los griegos les gustaba mucho porque movía los tuétanos, generaba tragedia, generaba drama. Y la vida sin dramaturgia, sin tragedia, pues no es vida. Las tragedias, la dramaturgia, hacen parte de la esencia de la vida. ¿Verdad? La impresión. Las plantas han estado con nosotros. Las hemos olvidado. Las plantas nos dieron la vida. Las plantas produjeron oxígeno. Las plantas tienen el secreto para viajar a otros planetas.
Las plantas han conquistado otros mundos. Las plantas tienen lenguajes. Esas plantas que adecuaron, que climatizaron la tierra, se convirtieron en el refugio, en la dieta alimenticia, en un factor medicinal para las primeras especies que existieron. Y a partir de las plantas se desarrollaron otros reinos como el reino fungi, el reino de los hongos, el reino monera y el reino protista. Sí. Desarrollaron. Ahora, esas plantas que se desarrollaron y que dieron origen, aparte del reino fungi, y que microscópicamente crearon protozoos, bacterias, permitieron, por ejemplo, el zooplancton. El zooplancton es vital para los ecosistemas marinos. El estiércol de muchos animales. Y esto vamos a hablarlo antes. Porque el estiércol que ahora el ser humano elimina, que lo está eliminando mal. El estiércol se está eliminando en unas aguas grises y se está yendo a las aguas, cuando debía de irse a una producción de abono para producir zooplancton y para sostener las plantas. Y ese crecimiento demográfico ha hecho que el manejo de ese estiércol sea difícil y ha puesto en jaque lo que es la posibilidad de agua potable. Esas plantas que se convirtieron en la cadena, en el primer centro de interacción, punto de interacción de las especies que existieron en ese tiempo. Fueron adecuándose en una dieta amplia para las primeras especies. Por ejemplo, el Ramapithecus era vegano. El Homo sapiens que es hoy o que somos carnívoros no dependía de la carne. La especie sapiens es una especie que depende de la proteína. Depende de lo que es la carne, que es una proteína. Pero esa proteína en el Ramapithecus y en el Australopithecus no existía, sino que tenía un origen vegano. Es decir,
que el Ramapithecus y el Australopithecus tenían una dieta a partir de semillas. Las nueces, por ejemplo, las nueces son semillas que han sido la alimentación de muchos seres humanos que han existido a lo largo de este planeta. Es por eso que el banco de semillas, la recuperación de la semilla como alimento en esta posmodernidad es indispensable. Y no solo la recuperación, sino el cultivo, la investigación y la indagación de las semillas. Conocer las semillas. Poner una dieta de semillas. El cacao, por ejemplo, es una riqueza. Qué bello vivir en Colombia, que tiene cacao y que tiene esa riqueza. Pero estas semillas con las cuales se alimentó el Ramapithecus, con las cuales se alimentó el Australopithecus, los antropólogos han podido mirar esa dieta de estos primeros homínidos que antecedieron al Homo sapiens. Ahora, las plantas tienen evoluciones, algunas son comestibles, es decir, evolucionaron para que el ser humano se las digiriera, para que las especies las digirieran, los homínidos que existieron. ¿Pero por qué? Resulta de que cuando digerían esas semillas, digerían esos frutos, digerían esas plantas, en la eliminación que hacían las especies en ese estiércol, ahí en esa tierra nacía esa planta. Y ese estiércol le servía de nutriente, de minerales a esa planta. Y eso produjo un mayor desarrollo a causa de las migraciones, del nomadismo. Produjo un mayor desarrollo de el reino vegetal. Pero algunas plantas desarrollaron, y esas fueron las plantas de la prehistoria, donde desarrollaron la capacidad de atraer insectos, de atraer pequeños animales y animales mucho más grandes y poderlos a través de jugos gástricos, a través de ácidos, descomponer y digerir lo que nosotros conocemos como las plantas carnívoras. Que hoy de esas plantas carnívoras queda solamente una pequeña parte, que muchos las cultivan en la casa exóticamente. Hay un cultivo exótico
plantas carnívoras y se ha desarrollado en muchos centros botánicos para la exposición, para la investigación de las ciencias naturales, para el estudio científico, porque estas plantas parece ser de que no son originarias de este planeta. Debido a que desde la astrobiología, estas plantas carnívoras no dependían en una gran parte de lo que era el agua, de lo que era oxígeno y de lo que era procesos fotosintéticos. Es decir, sí los realizan, pero en una menor medida, en una menor condición. La dependencia o el uso de estas plantas estaba en ingerir otros insectos, en ingerir otros animales. Y de acuerdo al análisis de estas plantas, algunas de ellas eran plantas muy gigantes, eran plantas grandes. Desde la paleontología se ha hecho el estudio de las megabestias y se ha encontrado un registro fósil de las megabestias. El oso perezoso gigante es una de esas megabestias. Pero hay una línea de la paleontología que tenemos que desarrollar, que es el estudio de las plantas carnívoras gigantes. Estas plantas llegaron a devorar especies grandes porque eran unas plantas gigantescas. Y muchos me dicen, pero ¿por qué usted está diciendo eso? ¿Hay algún asentamiento epistémico? ¿Solamente es una hipótesis? ¿Hay posibilidades de realizar un artículo científico o una revista indexada con esto? Y yo les puedo decir que sí, porque si nos vamos a estudiar la célula vegetal en las plantas carnívoras, si nos vamos a ver algunas plantas carnívoras, vemos que esas plantas carnívoras, algunas que están siendo cultivadas exóticamente, tienen posibilidad de crecimiento, es decir, de agigantarse. Y esa posibilidad de agigantarse, esa posibilidad de crecimiento, nos indica que en los periodos de la prehistoria, el carbonífero, el neolítico, aún desde el cámbrico, existieron unas plantas de un tamaño gigante. Y que esas plantas, debido a los insectos, que también existieron insectos gigantes, no el insecto que hay hoy, ahora hay insectos ahora que son supremamente grandes, pero habían insectos de mucho mayor tamaño, insectos mucho más grandes. Y las plantas se adecuaron, estas plantas carnívoras se adecuaron y crearon jugos, y algunas encerraban. Porque es que dentro de estas plantas carnívoras hay familias, hay especies. Algunas lo hacen a través de olores, algunas a través de jugos, algunas a través de atrapar.
pero eran especies gigantescas que existieron. Donde parece ser que cuando los homínidos o el Homo sapiens emigraba de un lugar a otro, dentro de esas peleas caían esas plantas y esos jugos quemaban. Esos jugos derretían la composición de materia y mataban, quitaban la vida de ese ser humano, de ese sapiens que caía en esa planta gigante.